Portada, créditos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, All rights reserved. Illustrated by Linda Shepherd. El niño volador salvado por un edredón. Era temprano en Madrid y Daniel despertó entre bostezos luchando por alargar su estancia en la cama algunos segundos más. Demasiado tarde, podía oír los pasos de su madre, Alicia, acercarse por el pasillo. Aún así, se resistió a abandonar las sábanas haciéndose el dormido, con la esperanza de que por alguna razón esta vez su madre le dejara quedarse durmiendo en lugar de ir al colegio. La puerta se abrió de un golpe y la luz se encendió. Despierta Daniel, hora de ir al cole, la misma frase de todas las mañanas. El siguiente movimiento siempre era el mismo también. Daniel emite un gruñido y su madre tira del edredón para destaparle. Es duro ser un niño perezoso. Los mayores no entienden que dormir es una necesidad importante y no es fácil despertarse tan rápidamente. Daniel lo era, sobre todo en los días de colegio, por alguna razón que no alcanzaba a comprender del todo. Como podía esperar, su madre dio un tirón al edredón al que Daniel se agarraba con todas sus fuerzas tratando de evitar lo inevitable. Sin embargo, esta vez no quedó sobre la cama destapado como solía ocurrir. Daniel salió volando como si su madre hubiera lanzado una pelota al aire. Lo único que evitó que se estrellara contra el armario fue la fuerza con la que agarraba todavía el edredón que estaba bien sujeto a la cama. Su madre quedó paralizada con la boca abierta, viendo cómo Daniel se mantenía en el aire agarrado al edredón. Tras unos instantes de contemplación alarga el brazo y tira del edredón bajándole lentamente hasta la cama. «Hijo, ¿qué has hecho?», preguntó con cara de sorpresa. Daniel tardó unos segundos en contestar. No quería que su madre se enfadara ni se preocupara, la quería mucho y él mismo no tenía muy claro lo que había pasado. «Nada, mamá, es que estamos practicando un ejercicio en gimnasia y ayer lo estuve probando en la cama, en realidad estaba apoyado», contestó Daniel con voz serena. Alicia asintió muy lentamente con la misma expresión de asombro en la cara. Parecía ligeramente tranquilizada con la respuesta, así que Daniel se levantó de un salto para no darle más importancia y fue corriendo al baño para prepararse. Piratas y monos. Unos minutos después Daniel ya estaba preparado para ir al colegio con la maleta cargada de libros. Su madre, ya algo más relajada, le había servido el desayuno y él no dejaba de preguntarse qué había pasado exactamente. «Ya es la hora del bus», dijo su madre. Daniel le dio un beso y salió corriendo por la puerta. Si llegaba tarde al autobús sería un problema más del que preocuparse. Al salir por el portal vio cómo el autobús del colegio asomaba por el extremo opuesto de la calle. Justo a tiempo, pensó. Ya en el autobús buscó a su amigo Jorge para sentarse a su lado. No sabía si contarle lo que había pasado. Ni siquiera tenía muy claro lo que había pasado. De todas formas, no tuvo oportunidad de contarle nada. Jorge disfrutaba contando todos los días el sueño que había tenido esa noche. Antes incluso de que se sentara ya había empezado a hablar. «¿Sabes qué soñé hoy? Era un pirata con un mono y pata de palo, dirigía un barco muy grande y todos me obedecían, tú también salías, tenías un parche y te mandaba a fregar todo el barco». Jorge siguió hablando y Daniel se limitó a asentir con la cabeza mientras pensaba en lo que había pasado antes. Era muy posible que fuera la imaginación y el sueño lo que le habían hecho creer que se quedaba suspendido en el aire. En cualquier caso no podía quitarse esa impresión de la cabeza. Con cuidado quitó la mochila de sus rodillas y la colocó en el pasillo del autobús. Seguía sentado y no pasaba nada. Poco a poco se iba tranquilizando. Aquello era de locos que iba a pasar. De repente el autobús pasó por un bache dando un bote. Daniel, que ya estaba relajado, dio un pequeño salto en el asiento como todos los demás. Pero él no volvió a caer y se mantuvo flotando sobre su asiento. Atemorizado empezó a agitar brazos y piernas buscando el suelo. Cuando Jorge se dio cuenta de la situación le grita: «¿Qué haces? Baja de ahí».
Todos los compañeros volvieron sus cabezas y empezaron a reírse al ver a Daniel moviéndose como un mono sobre los asientos. Jorge, avergonzado por su amigo, le agarró del brazo tirando hacia abajo. «Estate quieto», le dijo. «¿Cómo has hecho eso? Te movías tanto que no se veía dónde te agarrabas». Daniel le miró con los ojos muy abiertos y contestó improvisadamente: «Otro día te enseño a hacerlo». Daniel no era un mentiroso, siempre decía la verdad a no ser que pudiera molestar a alguien, pero aquello era demasiado. Pensarían que estaba loco, o que estaba enfermo, o las dos cosas a la vez. Nunca había oído que a nadie le pasara nada como eso, al menos a nadie que él supiera, y no parecía algo sencillo como un resfriado. Quizás se le pasaría, solo tenía que tener cuidado y nadie se daría cuenta. Ahora agarraba su pesada mochila con ambas manos y pensó que sería mejor llevarla todo el día colgada. Sumando mentiras, la clase de matemáticas se le hizo especialmente larga. El profesor no dejaba de hablar y dibujar en la pizarra números y algunas cosas que ya había explicado y a las que nunca había encontrado utilidad. Daniel se mantenía en su silla con la mochila enganchada a los hombros y haciendo uso de su habilidad para hacer que atendía, mirando fijamente hacia el frente como si estuviese viendo una película aburrida. Quedaban 10 minutos para el final de la clase cuando el profesor, don Benito, empezó a pedir un voluntario para salir a la pizarra. Como solía ser habitual, nadie quería salir. Los alumnos parecían empequeñecerse en sus sitios en un esfuerzo sutil por no llamar la atención de don Benito, que miraba a uno y otro lado buscando su víctima. «Daniel», llamó con voz firme. «A la pizarra». Daniel empezó a sudar, no quería arriesgarse a dejar la mochila y empezar a flotar delante de toda la clase, así que se puso en pie y caminó hacia el encerado con mochila incluida. «Daniel, puedes dejar la mochila en tu sitio», le dijo don Benito. No, estoy cómodo así». La clase entera empezó a reír. «Daniel, por favor, deja la mochila en tu sitio». «Es que, verá don Benito, me estoy entrenando para las Olimpiadas del colegio». La carcajada de la clase fue tal que no pudo terminar la frase. Daniel, al despacho del director. Bien, no tenía suficientes problemas y ahora hablar con el director, y lo que era peor, le obligarían a quitarse la mochila. Tenía que pensar una solución, se dijo mientras caminaba por el pasillo del colegio ahora vacío. «Daniel, ¿a dónde vas?». Una voz interrumpió sus pensamientos. «A su despacho, señor director». «¿Y por qué Daniel?». «Tú siempre te portas bien». «Por llevar mochila, señor director». «Por llevar mochila, sí señor, he salido a la pizarra con mochila y don Benito me ha mandado a su despacho». «¿Y por qué has hecho eso, Daniel?». «Pues, verá, es que, mi madre me ha dicho que no me separe de ella y que tenga mucho cuidado con los libros nuevos porque son muy caros. No quiero que se enfade conmigo, así que quiero llevarla conmigo todo el tiempo». El director se acarició la barbilla pensativo. Parecía que la explicación de Daniel era convincente, al menos lo suficiente para hacerle pensárselo antes de castigarle. Finalmente le dijo: «Daniel, en clase puedes estar tranquilo, mientras estés en el colegio nadie se llevará tus libros. Ponles el nombre completo y si alguno aparece en otro sitio sabremos de quién es. Ahora vuelve a clase, pide disculpas a don Benito y deja la mochila en tu sitio». «Vale, muchas gracias, señor director». Daniel dio media vuelta y caminó lentamente hacia la clase. Se había salvado por los pelos otra vez, aunque había tenido que mentir de nuevo. Demasiadas mentiras en un solo día. Temía que alguien acabara por descubrirle, pero se prometió que todo terminaría cuando volviera a casa y pudiera comprobar qué pasaba en la intimidad de su habitación. Nada más llegar de vuelta, el timbre de inicio del recreo sonó y sus compañeros comenzaron a levantarse entre gritos. Don Benito recogía sus cosas para salir también. Daniel se acercó y se disculpó sinceramente, diciéndole que no volvería a pasar. Don Benito, que era un hombre tranquilo, aceptó las disculpas y se despidió tras pasarle la mano por la cabeza como quien acaricia un caniche. Nico, el pony, era la hora de salir al patio.
Jorge se le acercó como hacía siempre, con la merienda en la mano. ¿Por qué has salido con mochila?, preguntó. Ha sido muy gracioso. Tengo cosas de valor aquí, no puedo separarme de ella. ¿Qué llevas? Los libros no tendrían suficiente valor para su amigo. Había funcionado con el director, pero Jorge le conocía lo suficiente como para saber que no protegería sus libros llevándolos incluso al patio con él. Tuvo que inventar una respuesta más creíble. Llevó. Miraba a su alrededor buscando algo lo suficientemente valioso. Un pony, un pony. Un pony no cabe ahí. ¿Qué dices? Hay muchos tipos de ponis, ¿no lo sabías? Este es un pony bonsái africano, contestó Daniel derrochando sabiduría. Es el tipo más pequeño que existe y además es todavía una cría. Comenzaron el camino hacia el patio, pero la idea del pony bonsái solo consiguió avivar la curiosidad de Jorge hasta límites insospechados. Un pony. ¿Puedo verlo? No. ¿Cómo se llama? Nico. Nico, el pony bonsái. Déjame verlo un poquito, porfa. No, es que no le puede dar la luz. Vamos debajo del árbol y abre un poquito la mochila. No, de verdad, no soporta la luz. La conversación siguió mientras llegaban al patio. Los niños corrían en todas direcciones donde los juegos se mezclaban continuamente en una locura colectiva que solo ellos eran capaces de entender. Intuitivamente, Daniel y Jorge se dirigían hacia el árbol, casi lo habían alcanzado cuando ella se acercó. Un pony. ¿Tienes un pony? Clara era vecina de Daniel y, probablemente, la niña más guay del colegio. Tenía un año más que Daniel y Jorge, y muy rara vez hablaba con ellos, pero ellos la observaban a menudo con admiración. Clara jugaba con los chicos, no era para nada una chica cursi y sin duda sabía defenderse, como había demostrado en más de una ocasión. Sin embargo, parecía tener un carácter dulce y amable, siempre sonreía y caía muy bien a todo el mundo. Daniel se sintió honrado de que aquella chica se interesara por algo suyo y no pudo evitar contestar. Sí, tengo un pony, es un pony bonsái africano muy pequeñito. Un pony bonsái. ¿Y cómo es? ¿Come mucho?, preguntó Clara. ¿Lo tiene en la mochila?, gritó Jorge exaltado. ¿En la mochila?, volvió a preguntar Clara extrañada. A ver. Jorge había abierto demasiado la boca una vez más. Daniel empezó a balbucear una respuesta que no pudo terminar. Al momento una voz más interrumpió. ¿Qué es eso que llevas en la mochila? Esta vez era Marcos el que hablaba. Marcos era un repetidor que estaba en clase con ellos este año. Tenía muy malas pulgas y siempre andaba metiéndose en problemas con los demás niños, aunque Daniel y Jorge normalmente conseguían pasar desapercibidos. Sin duda la presencia de Clara había llamado su atención. Era evidente que a Marcos le gustaba Clara y siempre se le podía ver detrás de ella intentando implicarse en todos sus juegos y conversaciones aquí y allá. Un pony, dijo Daniel en voz muy baja. Un pony. Eso no es posible, déjame verlo. No puedo, replicó Daniel, es muy pequeño y no le puede dar la luz. No digas tonterías, que me dejes verlo. En ese momento la conversación cambió de tono. Marcos era más grande y fuerte que Daniel y no dudaba en utilizar la fuerza ante cualquier ocasión, especialmente si Clara estaba delante. Agarró la mochila por un asa y comenzó a tirar de ella. Daniel intentó resistirse pero no consiguió más que llevarse un brazo retorcido. Clara pidió a Marcos que parara pero no pareció oírla. Jorge, por su parte, observaba la escena congelado. Un último tirón lo separó de la mochila. Cuando Daniel estiró el brazo para alcanzarla de nuevo, Marcos lo empujó con todas sus fuerzas hacia atrás. Daniel empezó a volar de nuevo con aquel impulso. Todos le miraron sorprendidos, menos Marcos, que ya solo miraba el interior de la mochila en busca del famoso pony bonsái africano. Daniel movía las extremidades intentando tocar el suelo, pero era demasiado tarde. Cada vez subía más alto y veía a sus compañeros del patio más y más pequeños. Los demás niños del patio también se dieron cuenta, alzaban sus cabezas y le señalaban. Pudo ver tristeza en el rostro de Clara mientras se alejaba. Subió por encima del colegio, volaba de espaldas.
El mundo parecía haberse detenido. El cielo sobre Madrid. Daniel volaba de espaldas, le llevó un tiempo conseguir darse la vuelta para mirar hacia adelante. Aunque importaba poco hacia dónde mirara porque el viento pronto comenzó a desplazarle en otra dirección. Si no fuera por el tremendo miedo que sentía ante aquella situación, hubiera disfrutado de las vistas. La ciudad desde el aire, a la distancia en la que volaba ahora, era realmente nueva, como si nunca antes la hubiera visto. Podía distinguir las pequeñas figuras de personas que caminaban por las calles como hormigas, los coches a gran velocidad parecían seguir un patrón ordenado, deteniéndose en semáforos para luego invadir totalmente las calles de tráfico en un movimiento rítmico que parecía casi musical. Los edificios, que desde abajo nunca llamaban mucho la atención y eran todos parecidos, tenían azoteas, terrazas, patios que los vecinos habían ocupado de muy distintas formas, muchas de ellas bastante improvisadas, pero era interesante ver cómo cada uno había adaptado un pequeño trozo de ciudad al aire libre para sí mismo. Pasó largos minutos observando las calles y las gentes, se dejó llevar por el viento al verse sin ninguna opción y poco a poco su miedo fue dejando paso a la sensación nueva y estimulante que estaba viviendo. De repente algo lo sacó de su concentración. Algún objeto pasó rápido a su lado asustándole, era un pájaro volando a gran velocidad y que enseguida se perdió en la distancia, pero el susto le hizo agitarse de tal forma que cambió la dirección de su vuelo y quedó mirando a las nubes boca arriba. Cambió la dirección de su vuelo, algo en su cabeza se activó, era consciente de que había modificado su trayectoria y estaba prácticamente seguro de que había sido su movimiento el que lo había hecho. Ante tal descubrimiento, la esperanza apareció de nuevo. Daniel volvió a moverse, estiraba brazos y piernas, probaba distintas posiciones que había visto en las películas de Superman y otros superhéroes. Fue lo primero que le vino a la cabeza. Ninguna funcionó y agradeció que nadie pudiera verlo en poses tan ridículas. Dándole vueltas a la cabeza se sentía casi como en el agua, ¿por qué no nadar? Extendió los brazos y piernas moviéndose como una rana, que era su estilo favorito de natación. La reacción fue lenta, pero empezó a notar cómo conseguía avanzar ligeramente. Moviendo un solo brazo se desplazaba hacia un lado u otro. Probó otros estilos de natación y empezó a entender cómo reaccionaban sus desplazamientos, pasó un largo tiempo practicando, estableciendo pequeñas variaciones hasta que consiguió controlarlo bastante y se sintió confiado. Sin embargo, había subido mucho, no podía ver ya las hormigas que antes eran personas, y los coches ahora parecían hormigas. Tenía que bajar, empezaba a sentirse cansado y si seguía subiendo no sabía lo que podría pasar, tal vez lo arrollaría un avión en su vuelo, o acabara en otro país, o en otro planeta. Daniel utilizó sus movimientos recién aprendidos para emprender el descenso. Vuelta a la tierra pronto cogió una velocidad que le pareció adecuada y podía controlar lo suficiente como para no estrellarse si bajaba demasiado. Pronto también se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Seguía sobre la ciudad, o al menos creía que era la misma ciudad, pero podría estar en cualquier parte. La idea de aterrizar lejos de su casa no le pareció nada segura, quería llegar a casa, ver a su madre y entrar en su habitación donde todo era conocido y controlado. Ya había tenido demasiada locura para un solo día. Se acercó de nuevo a la distancia en que las personas eran hormigas y empezó a recorrer la ciudad buscando algo que le resultara familiar. No era fácil, desde arriba todo se veía distinto y al mismo tiempo todos los edificios y todas las calles se parecían mucho unas a otras. Podía ver algunos edificios altos pero ninguno de ellos le sonaba. Poco a poco fue descendiendo un poco más, en busca de cualquier detalle que pudiera llamar su atención. Al principio casi se estrella contra una antena por un descuido, pero enseguida empezó a disfrutar de la cercanía de los edificios. Sobrevoló las calles desde arriba recorriendo un laberinto interminable. El vuelo se hizo especialmente emocionante, recordándole al videojuego de coches que tenía en casa pero 1000 veces más real.
Podía sentir el viento, se movía cada vez con mayor fluidez tomando las curvas para doblar esquinas. Giraba, bajaba y subía cada vez a mayor velocidad. La búsqueda se convirtió en el juego más emocionante al que nunca había jugado, empezó a meterse en calles cada vez más estrechas, daba piruetas como había visto hacer a los aviones en la televisión, esquivaba bloques, cruzaba por todo hueco que encontraba entre los edificios en un baile imparable, en una carrera contra sí mismo. Hizo un giro especialmente difícil y consiguió colarse por el estrecho callejón que separaba dos bloques. El giro fue perfecto y Daniel miró hacia atrás con satisfacción. Al volver la vista hacia adelante, una tela blanca y mojada le envolvió por completo tapando su visión. No pensó que podría haber ropa tendida. Daniel perdió totalmente el control, empezó a girar chocando con cuerdas de tender y otras prendas. Envuelto en una bola de ropa empapada comenzó a caer inevitablemente. Se oyó el grito de una mujer, que tendía su ropa tranquilamente para ver cómo un objeto volador no identificado se llevaba por delante su colada. Daniel sintió que había llegado el fin. Sin poder ver nada ni librarse de todas aquellas prendas para moverse con libertad, su caída se aceleraba cada vez más. El suelo estaba cerca, muy cerca, pero de repente rebotó en algo blando como si fuera una colchoneta y volvió a subir. Con el cambio de dirección algunas de las prendas se quedaron atrás y consiguió moverse lo suficiente como para apartar las otras y detenerse en el aire. Daniel miró hacia atrás y vio que un toldo había frenado su caída. Agradeciendo su tremenda suerte emprendió el vuelo de nuevo decidiendo dejar las carreras. Era hora de volver a casa por fin. Al ascender sobre aquel callejón descubrió un parque que le resultaba ligeramente familiar. Entre los árboles había pasado muchas horas en aquel parque. Desde que podía recordarlo, había sido su central de juegos, donde encontrarse con los amigos y pasar tardes enteras jugando. Conocía cada rincón, cada escondite de aquel espacio mejor que cualquier otro lugar de la ciudad, y lo mejor de todo era que su casa estaba cerca. Era el lugar perfecto para aterrizar, escogió una pradera sin árboles donde descansaban ahora algunos jóvenes. El sol había bajado mucho y la noche empezaba a abrirse paso, no sería mucho más tarde de la hora a la que volvía a casa habitualmente. Daniel comenzó a bajar en diagonal, reduciendo la velocidad. En cuanto el suelo estuvo suficientemente cerca empezó a correr por la inercia y en unos pocos metros pudo detenerse sin problemas. Fue un aterrizaje limpio. Tras echar un vistazo alrededor, tomó el camino hacia su casa a paso rápido por los senderos del parque. Tenía muchísimas ganas de ver a su madre y abrazarla, de contarle todo lo sucedido. De repente, oyó unos gritos: «¡Ladrón! ¡Ayudadme! ¡Mi bolso!». Pudo ver a una figura encapuchada corriendo con el bolso en la mano. Era mayor que él con toda seguridad, ya no era un niño, corría a toda velocidad. Daniel nunca hubiera podido alcanzarle corriendo, pero no pensaba correr. Tampoco tenía fuerza suficiente para ganarle en un forcejeo, tenía que pillarle por sorpresa. No había nada que perder, su vida ya era un desastre y al menos podría intentar devolverle el bolso a aquella pobre señora. Empezó a volar entre las copas de los árboles moviéndose tan rápido como podía. Las sombras eran alargadas a esas horas y la oscuridad le mantenía oculto. Se colocó tras el corredor y le siguió durante un buen tramo hasta que el ladrón comenzó a sentirse confiado y redujo el ritmo. Justo en ese instante, Daniel aceleró todo lo que pudo volando a ras de suelo y le arrebató el bolso de la mano. El ladrón quedó atrás mirando perplejo su mano vacía, intentando entender cómo el bolso había desaparecido. Daniel continuó volando bajo entre los matorrales, esquivándolos muy de cerca para mantenerse oculto. Poco a poco comenzó a girar en busca de la propietaria del bolso. Esta vez tuvo la precaución de aterrizar antes de acercarse demasiado. Se acercó a la señora con el brazo en alto mostrando el bolso como un trofeo de guerra.
La señora le abrazó llorando de alegría. Muchísimas gracias, chico. Me has salvado. Llevaba el dinero del mes en ese bolso. Si no lo llego a recuperar, no sé lo que hubiera hecho. No hay de qué, señora, cualquiera hubiera hecho lo mismo. ¿Qué dices? Ya no queda gente buena, cualquiera lo habría abierto y se habría llevado el dinero. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí tan tarde? Pues, me he distraído y no encontraba el camino a casa. ¿Dónde vives? En la calle Tiziano 25, pero ya sé volver. No se preocupe, señora. De eso nada, lo menos que puedo hacer es acompañarte a casa. Además, quiero darle las gracias a tu madre y que sepa lo que has hecho. Tiene que estar orgullosa de ti. No hace falta de verdad. Sí, 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 vamos por aquí. Y así fue como Daniel y la señora, que se llamaba Matilde, emprendieron el camino a casa. Hogar, dulce hogar. Matilde no dejó de hablar en todo el camino. Por suerte Daniel estaba entrenado en este tipo de conversaciones y asentía a cada poco mientras ordenaba sus pensamientos. La madre de Daniel abrió la puerta con la cara roja y señales evidentes de haber llorado, abrazó a su hijo con fuerza y les hizo pasar. Al parecer habían llamado del colegio muy preocupados por los acontecimientos de aquella tarde. Matilde había empezado a hablar según se abrió la puerta, así que Alicia le invitó a un café para que le pudiera contar la aventura del parque. Daniel esperó en su habitación pacientemente, miraba fijamente al edredón al que se agarraba por la mañana. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. Un rato después oyó cómo se despedían Alicia y Matilde y tras unos instantes se abrió la puerta de su habitación. Alicia se acercó a él lentamente y se sentó a su lado aparentemente tranquila. Daniel no pudo resistirlo y se abrazó a ella sollozando. Lo siento, mamá. No pasa nada, Daniel, cuéntame qué ha pasado. Daniel le contó lo sucedido, le explicó todo y se disculpó 1000 veces por haber mentido. Su madre escuchó el relato con atención. Esta vez no pareció asustarse, simplemente escuchaba y preguntaba por algunos detalles con interés. Tranquilo, Daniel, todo está bien, pero no vuelvas a mentirme, por favor. Si lo haces, no puedo protegerte. Tenlo por seguro, mamá. Ahora debes entender una cosa, lo que te ha pasado lo ha visto demasiada gente, si nos quedamos aquí no nos dejarán vivir en paz. Tenemos que mudarnos. Mudarnos. ¿Cuándo? ¿A dónde? Esta misma noche. Todavía no sé a dónde. Se hizo un largo silencio. A Daniel no le agradaba la idea, pero sabía que debía confiar en su madre, era la única solución. De acuerdo, dijo con firmeza, pues empieza a recoger tus cosas, coge solo lo más importante. Saldremos antes del amanecer. Alicia se levantó de la cama y caminó hacia la puerta pensativa. Mamá, ¿tú sabes por qué me pasa esto? Su madre se paró un segundo, volvió la cabeza con cara de preocupación contenida y le dijo con ternura. Recoge, Daniel, no podemos perder tiempo, ¿de acuerdo? Daniel empezó a recoger sin demasiado interés en todo lo que contenía aquella habitación. No dejaba de pensar en que su madre no había contestado a la pregunta. ¿Sabía ella algo que no le contaba? De no ser así, ¿por qué no había dicho simplemente que no? Siguió organizando mientras intentaba, sin demasiado éxito, apartar de su cabeza esa pregunta. Tenía que haber una respuesta para lo que le estaba ocurriendo y quizás su madre guardaba la clave para encontrarla. Despedida en la ventana en menos de una hora ya había organizado todo lo que quería llevarse, algo de ropa, cuadernos, sus libros favoritos y algún juguete que no quería perder. La mayoría de esas cosas las había cogido, por si acaso. No quería arrepentirse por olvidar algo importante, pero esa noche tenía la sensación de que todo había cambiado y que aquellos objetos ya no eran imprescindibles. Sin embargo, había algo que sí era importante para él. Tras un instante de titubeo abrió la ventana y salió volando a toda velocidad. Jorge vivía algo lejos de su casa, pero Clara en cambio vivía en la siguiente manzana. Estaba lo suficientemente cerca como para despedirse y volver antes de que su madre se diera cuenta.
En menos de 5 minutos se encontró suspendido frente a la ventana de Clara. Toc, toc. Llamó al cristal sin asomarse demasiado al interior. Clara vivía en un quinto piso, así que la situación se le antojaba, cuanto menos, rara. Toc, toc, toc. Volvió a llamar con más fuerza y esta vez se oyeron unos pequeños pasos. Clara se asomó por la ventana extrañada y al verle abrió los ojos como platos soperos. Espera que te abro, dijo mientras abría las hojas de la ventana. Gracias, contestó Daniel. ¿Qué haces aquí? Bueno, quiero decir, ¿cómo? ¿Por qué? Lo siento, Clara, pero ni yo mismo lo entiendo del todo. Siento mucho lo que ha pasado hoy en el patio. En realidad he venido porque quería despedirme de ti. Tengo que mudarme esta misma noche. Entiendo, contestó Clara despacio con cara de no entender demasiado. Gracias por venir a decírmelo, estaba preocupada por ti. Tú te encuentras bien, sí, no tienes por qué preocuparte, de verdad, estoy bien y he aprendido a controlar esto. Tuve algún accidente con ropa tendida, pero estoy bien. Los dos jóvenes sonrieron con brillo en los ojos. Bueno, Clara, mi madre me espera, será mejor que vuelva. Muchas gracias por entenderme y escucharme. Despídeme de mi amigo Jorge, por favor, no tendré tiempo de acercarme a su casa. De nada, Daniel. No te preocupes, hablaré con Jorge. Daniel se volvió con intención de emprender el vuelo de vuelta, pero Clara le sujetó por la muñeca. Espera, dijo. Y cuando se volvió a mirarla, ella le besó. Para que te acuerdes de mí, dijo Clara con timidez. No podría olvidarte, contestó Daniel. Acto seguido, emprendió el vuelo de vuelta. Se sentía pleno, como si todo confluyera en aquel mismo momento, como si todo hubiera merecido la pena solo por aquel momento. Se sintió tan completo que consiguió olvidar aquella pregunta sin respuesta. Al menos durante unos días no volvió a preguntarse de dónde venía aquel extraño poder y por qué su madre no le había contestado. Al menos durante unos días no se preguntó quién era realmente y de dónde venía aquel extraño don. Pero los días pasaron, continuará. Otros libros de Amy Potter. Asterisco, ya disponible el segundo libro. Amazon.